Bueno, iniciamos este tema hablando precisamente del pronunciamiento del presidente de la República. Mediante un comunicado, el presidente Alejandro Yamatei brindó un mensaje a la comunidad nacional e internacional en la cual indica: expreso mi enérgico rechazo a las acciones intimidatorias que buscan amedrentar a ciudadanos guatemaltecos, las cuales atentan contra la soberanía nacional, elemento fundamental que prohíbe la injerencia en asuntos internos de un Estado. Siendo Guatemala una república democrática, sus normas legales internas se rigen bajo el principio del debido proceso, la separación e independencia de poderes y el respeto irrestricto al Estado de Derecho, en bajo a ese marco jurídico por el cual deben ser dirimidos los asuntos propios de nuestra nación. Denuncio la manipulación mediática y política de algunos miembros del gobierno de Estados Unidos contra Guatemala, en detrimento de una buena relación bilateral, razón por la cual solicito miembros de ambas cámaras del Congreso de los Estados Unidos para que, en ejercicio de su labor de vigilancia y supervisión, llamen al Departamento de Estado a rendir cuentas sobre su actuar hacia Guatemala. Reitero que los principios de derecho internacional público demandan una diplomacia activa que promueva el respeto a la independencia y soberanía de los estados, que se abstenga de ingerir en asuntos internos y que se respete el principio de igualdad entre estados. Mantengo la firme voluntad del gobierno en proponer el principio republicano de la alternancia en el poder con hechos y acciones concretas, como haber culminado un proceso de transición ordenado, sistematizado y transparente de cara a la ceremonia de la transmisión de mando presidencial el 14 de enero del año 2024, cuyos preparativos ya cuentan incluso con la confirmación de algunos jefes de Estado. Bueno, literalmente es este el comunicado que ha dado a conocer ya el presidente de la República. Fernando, cuando hablamos de este tema, hablamos precisamente de los últimos acontecimientos que se han llevado a cabo en el país y que por supuesto también ha tenido pues interés también la comunidad internacional en observar esta clase de situaciones. Veamos estos dos puntos antes de entrar de lleno a analizarlo con Fernando Prera. Vamos directamente con este primer punto. El presidente de la República, Alejandro Yamatei, publicó este comunicado en el que rechaza las acciones intimidatorias que buscan amedrentar a ciudadanos guatemaltecos. La publicación la realizó en referencia a las sanciones y restricciones impuestas por el gobierno de los Estados Unidos recientemente contra varios ciudadanos guatemaltecos, entre ellos más de 100 diputados y representantes del sector privado. Luego, el mandatario aseguró que dichas acciones atentan contra la soberanía nacional. Afirmó que la soberanía es un elemento fundamental que prohíbe la injerencia en asuntos internos de un Estado. Fernando. Bueno, tenemos realmente un texto oficial, un comunicado oficial de la Presidencia de la República, en donde el presidente constitucional de la República de Guatemala, Alejandro Yamatei, plantea lo que considera ha sucedido con las últimas acciones por parte del Departamento de Estado de los Estados Unidos respecto a la aplicación de esta figura jurídica que se basa realmente en el derecho interno estadounidense, que es pues la lista Engel, en donde automáticamente toman la decisión de quitarle la visa a las personas que consideran no van en una línea de respeto a las normas jurídicas o bien de respeto a la línea de una democracia que desde la perspectiva de Estados Unidos esté atentando contra el derecho interno, en este caso de Guatemala. Hemos compartido con ustedes desde ayer precisamente en el programa acá en A la Medida que esta actuación por parte del gobierno de Estados Unidos se reflejó en una acción en donde a 300 guatemaltecos se les era vedado el acceso a territorio estadounidense. Es decir, podían ya tener su visa desde hace no sé cuántos años, pero a partir del momento en que se toma la determinación y se les notifica, que eso fue el día de ayer, ya no podrían tener pues más el derecho a pisar, poner un pie en territorio estadounidense. Y
la presidencia de la República Guatemalteca pues toma la determinación de generar este comunicado en el cual pues se hace ver la línea de pensamiento del presidente Alejandro Yamatei. Obviamente lo que plantea es una serie de manifestaciones desde su perspectiva, no solo en la calidad como presidente del país, sino que pues también como ciudadano guatemalteco, en donde está planteando hacia estas actuaciones internacionales el no estar de acuerdo. Y enumera ciertos parámetros dentro de los cuales hace referencia, hace un marco referencial a las normas de derecho internacional público, las cuales pues han sido signadas por la República de Guatemala, el Estado de Guatemala como tal, y que naturalmente le está solicitando que todo esto sea tomado en consideración para pues no tener esta afectación en la relación bilateral entre Guatemala y justamente Estados Unidos. Una manera de expresar su descontento y pues una forma de hacerle ver a la comunidad internacional y específicamente a Estados Unidos que pues simplemente no va en la línea de estar consciente y de acuerdo con lo que se generó por parte del Departamento de Estado. Claro, Fernando, en el comunicado se habla de atentar contra la soberanía nacional, elemento fundamental que prohíbe la injerencia en asuntos internos al Estado. Expliquémosle al guatemalteco sobre esa injerencia. Claro. Hay que tomar en consideración que cuando hablamos de soberanía es un concepto realmente que radica en el pueblo, y el pueblo cuando lo vemos desde el ángulo de un elemento del Estado. Es esa sociedad que conforma al país, que se forma precisamente de hombres y mujeres que cuando haces ese conteo, pues los casi 18 millones de chapines y chapinas que hoy somos los que le damos vida a esa sociedad guatemalteca, nos manifestamos en nuestra decisión de cómo se debe manejar todos los asuntos internos, administrativos y políticos de nuestro país, a nivel de ¿qué? De la decisión que como guatemaltecos tenemos para definir quién va a ser el líder en mi comunidad, le hace un alcalde, acompañado de una corporación, para que realice y haga las mejoras en la calidad de vida para quienes están en esa comunidad. Tomamos la decisión con la soberanía, es decir, la determinación del pueblo, de quién va a ser el que llegue a legislar desde el organismo legislativo, Congreso de la República, el Parlamento guatemalteco. Tomamos la decisión a través de nuestra soberanía, la decisión del pueblo, quién va a ser el que maneje el sistema de nuestro gobierno desde la administración pública, le hace organismo ejecutivo, presidente y vicepresidente. Esa soberanía es cuando se manifiesta la decisión del pueblo de quién es quien va a representarlo desde esa silla, ya sea en el organismo legislativo, en la corporación municipal o bien desde la silla en el organismo ejecutivo para la toma de decisiones en todo lo que tenga que ver durante los siguientes 4 años de la administración de gobierno para que el país continúe adelante. Ahora bien, se maneja también el concepto de soberanía desde la perspectiva de nosotros somos soberanos en el sentido de tomamos nuestras propias decisiones a lo interno y pues no deberíamos tener, y ojo con esta palabra, no deberíamos tener injerencia de ningún otro país, de ninguna comunidad que esté fuera de nuestras fronteras, porque tenemos la capacidad de hacer nosotros nuestras cosas por nuestra propia decisión. Ahora bien, hay que tomar un elemento que es muy importante. Guatemala, como la mayoría de países alrededor del mundo, pertenece a un rompecabezas, Axel, gigante, llamado globalización. Y Guatemala no es la excepción en esa globalización. Guatemala no puede vivir aislada como país. Correcto. Guatemala necesita voluntariamente esa relación con los países fuera, obviamente, de nuestras fronteras que conforman la Unión Europea, ¿verdad? Que conforman pues las potencias asiáticas con las cuales nosotros manejamos esa relación de intercambio, no digamos con el país del norte del continente americano, Estados Unidos, por supuesto con México, etcétera.
Si analizamos realmente el tema de soberanía y decidir nosotros solos qué hacemos y no se entromete nadie, es muy complejo de analizar. Hay que tener mucho cuidado con entender que Guatemala no es un país que puede subsistir y que puede salir adelante solo. Te puedes imaginar qué sucedería si tomamos la decisión de somos soberanos, cerramos nuestra frontera y no vamos a realizar ningún tipo de intercambio comercial, por ejemplo, con Estados Unidos, que es el principal socio que tiene Guatemala. ¿Y qué sucedería? ¿Qué pasaría con uno de los bastiones de nuestra economía hoy por hoy? Las remesas. ¿Qué pasaría? ¿Podríamos salir adelante? La respuesta es no. ¿Qué pasaría con la importación de tecnología? La importación de todos en sí, de muchos de los enseres que hoy nos hacen la vida mucho más fácil. ¿Qué pasaría con esa exportación que maneja Guatemala de muchos productos que generan fuentes de empleo y riqueza, ¿verdad? Y sobre todo, la manutención de muchas familias, si tomáramos la decisión de, bueno, con base en la soberanía, yo no voy a tener más relación con otros países, no solo con Estados Unidos, porque puedo hacer las cosas solo. Guatemala no podría sobrevivir pero ni un trimestre. Nos venimos abajo completamente. Entonces, hay que tener mucha precaución, mucho cuidado con ese concepto de la soberanía para poderlo entender como, sí, un país con su propio ordenamiento jurídico interno, un país con su aplicación de norma legal en función de establecer que nadie es superior a la ley, pero que necesariamente tenemos que estar de la mano con todos estos países que están alrededor nuestro, que están pues en esa posición geográfica en el mundo, que le inyectan a Guatemala mucho de lo que hoy se tiene para poder subsistir. Entonces, ¿necesitamos de esa relación internacional? La pregunta creo que todos la tenemos y es sí. ¿Somos un país soberano en cuanto a nuestra norma jurídica? Por supuesto, pero también estamos sometidos en muchos aspectos porque el Estado, no solo el gobierno actual, el Estado como tal, ha ratificado y ha asignado una serie de documentos en materia de derecho internacional público que nos obligan como país a respetar, pues, obviamente nuestra misma norma, pero también las normas de derecho internacional. Y es allí donde parte de lo complejo de lo que estamos viendo es escuchar y saber que muchas veces no van a pensar como dentro del territorio guatemalteco pensamos en otras latitudes geográficas. Bueno, definitivamente, Fernando, hay que esperar a ver qué pasa en los próximos días. Se ha pedido a los miembros de ambas cámaras pues la vigilancia y la supervisión de lo que se está haciendo precisamente por parte del Departamento de Estado en rendir cuentas y actuar hacia la acción que se está pues en torno a Guatemala actualmente en la coyuntura. Así que esperemos a ver qué pasa más adelante, ¿no? Y bueno, estaremos dándole a la medida seguimiento a este y otros casos más que tienen que ver con la coyuntura. Fernando, muchas gracias. Al contrario, es un gusto. Vamos a la pausa. Volvemos de inmediato acá con la entrevista que tenemos con Max Santa Cruz.